Buenos días, muchas gracias, muy amable. Hoy, 24 de febrero de 2023, nos reunimos nuevamente en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de tratar el episodio número 259 de esta reconstrucción histórica de la violencia comunista armada contra Colombia que hemos venido realizando ya desde hace 2 años largos. Para el día de hoy, para la jornada académica que iniciamos, vamos a analizar una serie de ataques terroristas ocurridos en el municipio de Pasca, Cundinamarca, tanto contra sus habitantes como contra la fuerza pública en diferentes periodos. No los vamos a abarcar todos porque igual que sucede en la región del Sumapaz y en el resto del país, son demasiados, pero vamos a colocar algunos puntuales para que comprendamos que a pesar de la reiteración de estos acontecimientos, han ido pasando el olvido y hay hasta colombianos que desconocen que existe el municipio de Pasca y que desconocen la profunda historia de raigambre comunista en esta zona, donde el Partido Comunista desde hace varias décadas inició a instaurar un proceso de revolución armada contra los colombianos y lo más grave en las goteras de Bogotá, porque el municipio de Pasca linda con la zona rural del distrito capital y tiene carreteables que conducen directamente desde el páramo hacia la capital, y esto casi nadie lo conoce, pero el Partido Comunista y las FARC no solo lo conocen, sino que lo han trabajado durante muchos años proyectando la guerrilla desde esa región eh, en las estribaciones del páramo de Sumapaz hacia el centro de la República, donde está el poder. Por lo tanto, vamos a tener un episodio de algunos eventos casi que novedosos, pero que ocurrieron y fueron publicados en su momento por los medios y pasaron al olvido de la memoria colectiva. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición delictiva, las cuadrillas que luego se convirtieron en el bloque oriental de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento de Cundinamarca, área donde el grupo delictivo ha construido un ambicioso proyecto de tomarse el poder para instaurar una dictadura marxista-leninista. Por favor, mi coronel, para iniciar miremos el video con el cual nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión terrorista del comunismo contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general contra toda nuestra nación. Para este caso específico, los pobladores del municipio de Pasca, Cundinamarca.
pero aquí estamos todos juntos, contando la verdad verdadera. Hoy es martes 24 de enero de 2023. Nuestra emisión 259 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento de Cundinamarca, que durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, por miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Pasca, muy cercano geográficamente a Bogotá, Distrito Capital? Bueno, mi coronel, vamos a analizar aquí en unos mapas y unas fotos lo que usted consulta acerca de la importancia geoestratégica de este municipio. Vemos en el mapa de la derecha, pues, la República de Colombia con el departamento de Cundinamarca en todo el centro del país. Parece que cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó aquí proveniente de la costa atlántica por el río Magdalena y subió la cordillera desde el Valle del Magdalena y se aproximó hacia donde decía que existía el Dorado, de acuerdo con la versión de los indígenas, que según los historiadores era más por quitarse de encima a los españoles que les decían esa mentira para que no se quedaran en sus regiones depredándolos. Se acercaron a la capital y se instauraron aquí, en esta zona que está con la manchita gris sobre el mapa. Y posteriormente, en el desarrollo histórico del departamento y de la ciudad, se extendió como zona urbana y rural de la capital de la República. Todo este sector que está resaltado, que es lo que se llama el distrito capital o distrito especial, como lo han llamado en alguna época. Y está asentado prácticamente sobre la parte plana, no la más alta, pero sí la plana, de la cordillera oriental en el centro de esta región. Y al moverse hacia el sur, va siendo un poco quebrado, pero cada vez más alto hasta llegar a los límites con el departamento del Huila y del Meta y del Tolima, donde la cordillera tiene las regiones más altas y constituye la parte estructural del páramo de Sumapaz. Pues el departamento se fue desarrollando con los asentamientos humanos y uno de los sitios históricos por donde llegaron los diferentes colonizadores fue la actual ciudad de Pasca o el actual municipio de Pasca. Es una zona de una condición agrícola muy importante, con mucha agua y sobre todo con una región en la parte oriental del municipio muy productora de papa en las estribaciones del páramo de Sumapaz. Y como vemos por su ubicación geográfica, pues está en un área supremamente importante porque tanto al occidente como al suroccidente y al noroccidente limita con otro municipio que es muy famoso y muy importante en la región de Sumapaz, que es el municipio de Fusagasugá, capital de esa región. Limita por el oriente con Bogotá, con la zona rural de Bogotá, y sale a lo que se llama la Comuna 20 de Bogotá, donde está la localidad de Sumapaz y están corregimientos como Nazaret, Tanquecitos, Santa Rosa, Nazaret y lo que se llama el corregimiento o el sitio de San Juan de Sumapaz, donde ha habido un largo problema social de conflicto, sobre todo por la instigación del Partido Comunista en esta región. Y también está muy cerca del municipio de Arbeláez, que linda en ese triángulo
Fusagasugá Arbeláez, Silvania, que es muy importante para el turismo y para la agricultura, tanto del departamento como de Colombia, y para el abastecimiento de la capital de la República en muchos productos agrícolas y agropecuarios. Entonces, y al norte está limitando con el municipio de Cibaté, que es prácticamente la entrada a Bogotá por el lado del Muña, la represa del Muña. O sea, que siguiendo la cuchilla de la cordillera, que se llama la cuchilla del Romeral, realmente se está en la zona rural de Bogotá. Entonces, ahí viene el ejercicio que hicieron los comunistas. Cuando estudiábamos la creación de las autodefensas comunistas aquí en la región del Tolima, que nacieron las FARC por ahí en los años 40, 45, 46, 47, que Juan de la Cruz Varela y otros comunistas comenzaron a instalarse en los límites de Cundinamarca y Tolima, sobre el páramo de Sumapaz y también del Huila, Meta, coinciden esos límites allá. Instauraron una serie de milicias a lo largo de la cordillera, desde Pasca hasta el Tolima, que llamaron la Cortina. Y esas milicias fueron formando como un entorno de control humano para aproximarse hacia Bogotá. Y estamos hablando casi hace 80 años. O sea que esto es un trabajo de mucho tiempo, del cual queda claro que el Estado colombiano nunca tuvo la precisión ni entendió los informes de inteligencia y las operaciones que realizaron las fuerzas militares. Por ejemplo, después de que fue desalojado Juan de la Cruz Varela y que se ocasionó el éxodo de campesinos colonos de esta región del sur de Cundinamarca, oriente del Tolima y noroccidente del Meta y norte del Huila, que coincide toda, y se formaron las repúblicas independientes. Los presidentes de la época lo que lo vieron fue como un fenómeno de bandolerismo, del cual las fuerzas militares podían tomar acción, y no entendieron, a pesar de los documentos que se incautaban y de las publicaciones que hicieron diferentes medios militares y oficiales de las fuerzas militares, que lo que estaba ocurriendo allí era un proceso revolucionario de larga data, y antes, al contrario, se dejaron asentar hasta que llegó en el año 82 el señor Belisario Betancur y comenzó a legitimarlos con los diálogos de Uribe Meta, que no queda lejos de esta región, y es en las estribaciones. O sea, es un proceso histórico del cual no se le ha dado la trascendencia. Ahora miremos este mapa que nos muestra cómo está asentado el departamento de Cundinamarca. Y en realidad, si se mira desde planta, desde la parte superior, el departamento de Cundinamarca es un entorno geográfico que limita por el occidente con el río Magdalena y por el oriente entra a los llanos orientales o al departamento del Meta, en todo lo que se llamaría el Piedemonte llanero. ¿Pero qué significa esto? Que al mirarlo desde arriba se verán muchas alturas, mucho páramo, muchos nacederos de agua, muchas lagunas y muchos pliegues de cordillera, mucha vegetación y mucha zona agrícola. Entonces, un departamento bastante importante, no solo por su ubicación, que está en todo el centro del país, que además rodea la capital de la República, que queda prácticamente en el centro del departamento, como vemos en este mapa, con una extensión larguísima hacia el sur, y que además recibe pues todas las carreteras, como en el viejo adagio de que todas las carreteras o todos los caminos conducen a Roma. Aquí es que todos los caminos de Cundinamarca conducen hacia Bogotá. Por ende, estamos frente a lo que se llamaría, sin lugar a dudas, el Heartland del poder político, económico y social del país y del departamento. No en vano se dice que Cundinamarca es el primer departamento del país, pero infortunadamente los gobernantes regionales han seguido la misma política nacional de tener sus epicentros. La nacional la tiene en Bogotá y los regionales en los municipios donde tienen sus caudales políticos, pero se les olvida
el desarrollo integral rural de toda esta zona, que como lo vemos, el solo mapa habla por sí solo. Cundinamarca es eminentemente agrícola, eminentemente agropecuario y de un potencial muy importante en este aspecto que no se ha podido desarrollar como es, sino que pervive la terratenencia, perviven las costumbres antiguas, el campesinado iletrado y la multiplicación permanente de habitantes en estas zonas que van saliendo de las áreas rurales y se van aglutinando primero en los municipios y luego todos hacia la capital que los trae como un imán. Por eso no hay un desarrollo sostenido ni sostenible. Entonces los mapas, si se miran en profundidad, dan toda esa información. Y aquí vemos el área de lo que es considerado como páramo de Sumapaz dentro del contexto geográfico y nos muestra que limita con Cundinamarca, Meta. El Meta tiene harta incidencia del páramo y el piedemonte y en la parte alta, porque hay una zona de Cubarral que es páramo dentro de la cordillera, que llega hasta el Huila, donde se extiende por su naturaleza siguiendo la cordillera o hacia el Caquetá o hacia el Cauca. Entonces, cuando las FARC o el Partido Comunista tomó esta zona como epicentro para avanzar hacia la capital de la República, no fue simplemente una ambición bandoleril del señor Varela y del Partido Comunista y del papá del Mono Jojoy, que eran campesinos en apariencia iletrados, sino que detrás de esto había un concepto geopolítico y estratégico para llegar a controlar la capital de la República desde una reserva forestal y acuífera que tiene un valor incalculable, pero que no se ha visto así desde la óptica nacional, sino que ha sido al contrario la misma comunidad y los mismos desarrollos del conflicto los que han demostrado su importancia, realidades de apoyo de nuestro conflicto. Y aquí vemos el municipio de Pasca, que como lo dijimos es muy agrícola y la sola distribución geográfica lo muestra. Y una vez más, los mapas, como siempre, hablan por sí solos y hay que saberlos interpretar. Si miramos el oriente de Pasca, que es donde está empotrada la cordillera, vemos que las veredas son más grandes y curiosamente más despobladas, porque lo que hay son colonizaciones de grandes cultivos que inicialmente en la época de la colonia y la poscolonia fueron de todos esos terratenientes que se apropiaron y la corona española les dio títulos, tienen grandes extensiones y explotaron esa región con la agricultura o con elementos agropecuarios en el estilo de la mita y el resguardo, y luego prácticamente con el peonazgo como una forma moderna de esclavitud. Entonces ahí lo vemos, el mapa nos lo explica, pero si vemos que se avanza, bueno, y si se avanza de sur a norte, pues llega a la capital por las zonas despobladas, donde está el poder económico de la agricultura y donde las FARC encontraron naturalmente el asiento para moverse, porque entre menos población los detecte, pueden moverse con más facilidad y bajar hacia los centros o hacia las zonas más pobladas, las veredas más pobladas que están al occidente, ya tendiendo hacia Fusagasugá, donde hay pequeñas fincas y hay pequeños cultivos y también se explotan, pues obviamente la ganadería y la agricultura, pero no con el poder económico que genera esto del páramo. Entonces las FARC encontraron forma de extorsionar, de sobrevivir, de moverse por toda esta región y sobre todo de reclutar jóvenes, porque es increíble que los niveles de escolaridad fueron muy bajos en esta zona, pese a la cercanía con Bogotá y a la cercanía con Fusagasugá. En mucho tiempo fueron muchos los estudiantes de Pasca que tenían que ir o a Fusagasugá a estudiar o a un colegio de vocación agrícola que existe o existía en los límites de Fusagasugá y Silvania, que se llama Balsálice, el Instituto Técnico Balsálice. Entonces, en ese entorno, las FARC encontraron el elemento preciso. Ahora, si se baja desde Pasca hacia Fusagasugá por la cordillera, también encontramos que fueron haciendo asentamientos en las zonas, en ese tiempo,
suburbanas o los suburbios de Fusagasugá, donde instauraron los barrios comunistas que persisten hasta hoy con personas provenientes del Sumapaz. Y si se mira también de Pasca, saliendo hacia Sumapaz, está San Juan de Sumapaz, no es muy lejos, y allí muchos de esos campesinos formaron ya entornos de lo que llamaron los paramunos, y es común encontrar entre los bandidos de las FARC a los que le dicen Carlos Paramuno, Pedro Paramuno, Marta Paramuna, son campesinos de estas regiones. Ahora, si se mira la historia de combates y de hallazgos, son muchos. Por ejemplo, aquí en la vereda La Cajita han ocurrido enfrentamientos y se han encontrado campamentos, pero en las otras veredas también por la dinámica del desarrollo social y el asentamiento de los comunistas armados. Y aquí vemos el distrito capital nuevamente, la zona negra, es toda la urbanizada, que no es ni la mitad de lo que compone toda la capital de la República con sus respectivos límites. Entonces está el municipio de Une, el municipio de Gutiérrez, del cual hemos hablado varias veces, Pasca, que está al occidente de Cundinamarca, perdón, de Bogotá, San Bernardo más abajo, Cabrera, de Juan de la Cruz Varela hizo todo su proceso, San Juan de Sumapaz, que sí es de Bogotá, La Unión, que también es de Bogotá, y es en los límites con Cabrera de Yaví, hubo muchos enfrentamientos, y ya llega el departamento del Meta. Entonces uno se explica viendo este mapa y viendo los hechos, por qué la dirigencia nacional siempre tan ajena. Lo mismo la dirigencia de la capital, porque se dice que Bogotá pues es el segundo cargo más importante desde el 87 en elección popular y desde siempre en el manejo político. Pero los alcaldes de Bogotá siempre fueron ajenos a esto. Fueron los mismos comunistas con sus acciones los que fueron despertando la necesidad de que desde la capital le pusieran más cuidado a estas zonas, ya que aquí lo que hubo fue mucha terratenencia. La familia de Pardo Rueda y de otros capitalistas eran los dueños de estas regiones o de estas zonas de fincas grandísimas que fueron invadidas por los comunistas, loteadas a la brava y reorganizadas en una adecuación tanto poblacional como geográfica que ocasionó mucha violencia y le dio la fama de líder popular al señor Juan de la Cruz Varela. Si eso no se entiende así, jamás entenderemos cómo fue que se gestó el conflicto, no desde la óptica comunista de que había una lucha de clases y que era necesario recuperar esto e invadirlo para el pueblo, ni tampoco desde la óptica de la terratenencia, que era darle plomo a los bandidos, como dicen, y mantener a los terratenientes con unas propiedades a veces improductivas, pero demasiado extensas. Es nuestra historia y hay que mirarla como es y no como nos la quieren contar. Ese sería un bosqueo geoestratégico de esta importante región, mi coronel. Gracias, mi coronel. Coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de los ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Pasca y la fuerza pública en el departamento de Cundinamarca durante varias décadas? Bueno, mi coronel, después de toda esta descripción, no nos queda la menor duda que de todos los gobiernos que van llegando a Colombia desde 1930, que llega el Partido Comunista hasta la fecha, todos tienen su parte de responsabilidad política en lo que ha sucedido. Ninguno se salva. Y lo mismo todos los que fueron alcaldes de Bogotá. Con mayor o menor grado, pero tienen responsabilidad en lo que aquí ocurre, porque esto no es un fenómeno que se da porque sí, sino se da por falta de visión y de enfoque de quienes dirigen la política para resolver los problemas. Eso en la parte política. Y en la parte ya de la criminalidad, en primerísimo lugar están de responsables los dirigentes del Partido Comunista desde su nacimiento hasta hoy, porque ellos son los gestores intelectuales y los promotores de ese asentamiento mixto, de la combinación de las formas de lucha y de violencias para la toma del poder máxime en esta región que es
como la coraza del Heartland del país, ya que si vemos el mapa, todos esos municipios que rodean a Bogotá, que han sido sistemáticamente rodeados por el Partido Comunista, tienen una proyección geopolítica y un manejo directo sobre la capital con la colocación de milicias y de grupos armados. Y ya en la parte de las acciones criminales, los dirigentes de las FARC y desde luego el Partido Comunista, que es el que los recluta, los entrena, los convierte en bandidos y los envía a las cuadrillas a que cometan los delitos. Entonces son 3 niveles de responsabilidad y de acción que la historia no ha juzgado en su debida dimensión y ocurren hechos como el informe del señor de Rux, completamente distorsionados, que dice que va a contar la verdad de lo que ocurrió, pero no cuenta que esta es la historia, cómo es que ha ocurrido y cómo se ha desarrollado ese proceso. Y aquí lo estamos demostrando con hechos, con fechas y con procesos. Coronel, entonces, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes de los ataques terroristas del bloque oriental de las FARC contra la fuerza pública y los habitantes del municipio de Pasca en el departamento de Cundinamarca durante varias décadas? Bueno, como dicen los estadounidenses, los académicos estadounidenses, en sentido amplio, digamos que los antecedentes de esta violencia es la misma historia del comunismo armado contra Colombia desde los alrededores de la capital de la República. Sería sentido amplio y abarcaría todo ese contexto que hemos resumido en 4 frases ahora. Y desde el sentido mucho más estrecho miraremos algunos de los antecedentes que nos conllevan a esta serie de hechos criminales que ocurrieron y que vamos a narrar algunos de ellos y analizarlos en el programa de hoy. Entonces tenemos que desde siempre, no de ahora, los comunistas han cometido ataques terroristas contra Colombia en nombre de la paz y por la paz. Si nos remontamos a el discurso y el lenguaje que tenía Juan de la Cruz Varela y sus bandidos, era el mismo cuento, de que ellos estaban invadiendo tierras y enfrentándose contra el Estado, no porque el Partido Comunista tuviera un plan criminal para tomarse el poder e instaurar una dictadura, sino porque estaban luchando por la paz en el campo. Y desde luego, los del otro lado, lo que decían era que había que combatir a unos bandidos que estaban robando las tierras, que eran criminales. Pero el foco del asunto completamente perdido, sobre todo para los de este lado que se dejaban manipular y terminaban inclusive muchos de sectores liberales y de conservadores, entre comillas, progresistas, abrazando los mismos ideales y argumentando lo mismo con el fin de hacer politiquería. Ya vimos en otro episodio que hasta su muerte el bandido Juan de la Cruz Varela vivía como un rey en una finca y para ir a hacer campaña los políticos de Cundinamarca lo visitaban y hablaban con don Juan para que él les diera el visto bueno y hablara con los muchachos y no les hiciera nada a los que iban allá. Y todo eso lo toleraban las dirigencias políticas que siempre han sido corruptas y oportunistas. Hay un olvido de la importancia estratégica del páramo de Sumpaz que viene desde el nacimiento de las guerrillas. Nunca se entendió ni se le dio la trascendencia de los informes de seguridad militar, inclusive con ocasión de este mismo tema de las comisiones supuestas de la verdad y de el nunca más y todo lo que se ha hecho, se han desclasificado informes del departamento que en ese tiempo no se llamaba de Administrativo de Seguridad, sino que tenía otros nombres, y de la misma inteligencia de la policía y de las fuerzas militares, en las que claramente los comandantes de distritos de policía enviaban unos resúmenes muy claros de la proyección comunista, inclusive en el año 64, 63, 1963, un profesor, un abogado de nombre Alonso Moncada, publicó todo el prontario de Juan de la Cruz Varela de acuerdo con las denuncias que existían en la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y en juzgados de Fusagasugá y de la región, bastante voluminoso, con
más de 300 asesinatos, inclusive de sus propios hermanos, y eso nunca tuvo importancia. Y don Juan, como le decían, llegó hasta el final de su existencia promoviendo el terrorismo y el crimen en la región a nombre del partido y a nombre de la paz. Y detrás de eso todo este entorno de formación de guerrillas, pero era mejor, como decía Carlos Lleras Restrepo, no pelear porque tiro fijo lo que es un muchacho díscolo, y ahí es que buscar la forma que dándoles tierras y legitimando la reforma agraria se arregle el problema, y resulta que no se arregló. En todo ese proceso se fue haciendo un refinamiento táctico de milicias a guerrillas y una práctica sistemática desde siempre del sicariato comunista. Son muchas las personas que asesinaron los guerrilleros comunistas en esta región durante todo este largo trasegar por no estar alineadas con ellos. Y después de que se firmó la supuesta paz con el señor Santos, han seguido en las mismas. Allí hay cuadrillas de las FARC en el mismo argumento y en la misma actuación. Ese terror y ese asentamiento comunista muy relacionados con organizaciones sociales, y ahí sí que existen. Entonces los campesinos de esa región tienen militancia comunista, tienen carné del Partido Comunista y son una extensión de lo que ya hemos estudiado que ocurre en Cabrera y alrededores. Y es más, se han ido moviendo de un lado a otro y casi todos tienen familiares que estuvieron en, como llaman los periodistas de ahora, en las extintas FARC o que militan en el partido. Y no es sino ponerse a buscar en Google y en estudios que han hecho distintas universidades, tesis, y se encuentra mucha información de familias enteras vinculadas a eso, y desde luego con ese sesgo de que la culpa la tiene el Estado. Por ejemplo, hubo una familia Villarraga que en un combate, unos bandidos de esos murió uno en especial, con el ejército, eran varios hermanos y el papá y la mamá, todos metidos en la guerrilla, y murió uno, y eso armaron el problema, que había la persecución del Estado y un poco de colectivos de abogados, y que no aparecía, que sí aparecía, hasta que el Tornillo Lozada fue allá y desenterraron el cadáver donde lo han enterrado las FARC, y lo más fácil fue decir que ha sido el ejército que lo ha asesinado y lo ha dejado allá, pero el Tornillo Lozada y sus cómplices sí sabían dónde estaba. Pero de esa manera lo presentaron, y entonces la familia encontró paz porque al fin supo dónde estaba su desaparecido. Todo eso pasa a la luz del día y en las narices de los dirigentes políticos. Y esto, desde luego, es una consecuencia a la parte final. Ya dijimos que los anteriores también tienen responsabilidad, pero se agudiza desde los gobiernos de Belisario, de Barco, de Gaviria, Samper, Pastrana y desde luego de Santos, que les dio toda la larga. Entonces lo presumible es que durante la paz total de Petro volveremos a tener más crecimiento de este problema al ritmo que marchan los acontecimientos. Otro antecedente de esto, y hemos sido reiterativos en el día de hoy, es la importancia estratégica de la cordillera oriental para llegar hacia Bogotá. Y lo que ha hecho el comunismo allí es que trabaja permanentemente la mente del campesinado. Les vende mucha ideología comunista, y no es raro encontrar a campesinos que casi no saben leer ni escribir, pero que tienen de memoria como una grabadora el discurso de la lucha de clases, del abandono del Estado, de la persecución política, y son 5 o 6 puntos que lo repiten de familia en familia con el argumento de que son víctimas y no victimarios, y no hay poder humano que les cambie esa narrativa. Después de 1990 hay un montón de acciones terroristas en Pasca. Resaltamos una que no es la única, pero para ponerla de ejemplo, y es que en San Juan de Sumapaz asesinaron a unos militares que se movían en una ambulancia. Uno de esos estaba herido, los bajaron de la ambulancia y los asesinaron ahí en cerca de San Juan de Sumapaz. Entonces, en la búsqueda, pues se montó una operación, y un suboficial de comunicaciones que estaba trabajando allá pidió un permiso y se vino en un bus de esos de transporte intermunicipal,
y lo bajaron del bus y lo secuestraron, y eso fue el escándalo grande manejado por ellos. Era la época en que estaban hablando de la coordinadora guerrillera, que pedían diálogos, era el preludio de la constituyente de Gaviria, era el final del gobierno de Barco, era una etapa bastante convulsa en la política nacional e internacional alrededor del tema de la paz, y lo fueron a liberar en Pasca, Cundinamarca, ese suboficial y a otras 2 personas también de las fuerzas militares y de la policía que estaban secuestrados. Y apareció, necesitaban un multiplicador, y apareció un señor de la costa atlántica, Facio Lince, de mediador allá, igual que lo que hacía después Piedad Córdoba, liberando al secuestrado, otro oportunista igual a Roy Barreras, pacifista a morir con su cuento de la paz, y lo recibió y descaradamente propuso que lo mejor era que Colombia se fraccionara en una federación y que la costa atlántica tuviera su propio gobierno, y dijo que tenían hasta fuerzas militares porque ya tenían 2 o 3 generales en servicio activo y con esos podían formar su propio ejército. A ese nivel de desfase de nuestros corruptos politiqueros hemos llegado, y cómo se ha manipulado el tema de la guerrilla y el tema del terrorismo. Y desde luego las FARC dijeron que eso era muy importante lo que decía ese doctor, porque era el momento de hablar de los diálogos regionales. Y esa fue una de las tantas razones por lo que las fuerzas militares se opusieron toda la vida a los diálogos regionales, hasta que llegó el señor Petro y no solo se inventó los diálogos regionales, sino la paz total, que es hablar con todo tipo de bandidos. En breve estará hablando con los chatarreros, con los atracadores del barrio Las Cruces, con la banda de secuestradores del barrio Siloé, con los sicarios de la Comuna 3 en Medellín, etcétera. Porque a esa descomposición ha llegado la estructura y la majestad del Estado por parte de nuestros pésimos dirigentes. Desde luego, cuando aparecen las guerrillas de las FARC en esta zona, vemos un incremento grande de narcotráfico, secuestro, extorsión contra los finqueros, contra los comerciantes y contra turistas. Y ya vimos algunos casos de secuestros que ocurrieron en esa región y que todos terminaban en los llanos, se negociaba, y un esquema que les dio muchos frutos y sobre todo muchos recursos a las FARC para crecer. Y si ustedes miran, a lo largo de todo este proceso hay un triángulo, ¿no? Nexos internacionales con organizaciones no gubernamentales, con grupos terroristas, con partidos comunistas de diferentes regiones, con ONGs comunistas, mientras se hace terrorismo y se presionan diálogos. Es un triángulo persistente. O sea, los antecedentes aquí, como les decía, son de una concepción amplia y un poco más estrecha, pero no se pueden precisar simplemente en las acciones de mencionar un secuestro o un ataque, porque son muchos y están dentro de todo un entorno. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿en qué consistió la arremetida de las FARC contra los habitantes de varios municipios de Cundinamarca en febrero de 1994, según crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá? Bueno, en 1990 subió el señor Gaviria y en 1991 hizo el relevo de un general por un ministro de Defensa Civil en el Ministerio de Defensa. Y apareció el señor Pardo Rueda, que ha sido el mensajero de Virgilio Barco con el M-19, al cual el ejército lo había derrotado, tenía al borde de la desaparición, y el M-19, dirigido por Navarro Wolf, sabía que si seguían metidos en el monte eran cuestión de días para que terminaran como en la operación Anorí, eliminados todos los cabecillas. Entonces, muy hábilmente propuso una negociación Pizarro y la hicieron. Y esa desmovilización, esa entrega del M-19, le dieron la vuelta como siempre. No fue una entrega ni una rendición, sino fueron los diálogos de paz, y el presidente Barco, que tampoco era que diera mucho pie con bola en su ejercicio del cargo, pues le cedió en todo y los legitimó y los llevó a una constituyente que fue ratificada por Gaviria, en la cual nos cambiaron la constitución que tenemos hoy en día, unos bandidos que estaban derrotados.
O sea que no fue solamente Santos, el antecedente ya viene de época A. Y subió el señor Gaviria y puso de ministro de Defensa a Pardo Rueda, que no diferenciaba entre una escopeta y un fusil, ni entre un cabo y un general, y de una vez anunció que él le daba 18 meses a la guerrilla para que se entregara, o si no lo iban a conocer a él en su acción como líder político. Desde luego para las FARC eso fue un chiste, ¿no? Porque paralelamente ellos estaban presentando los 12 puntos de la coordinadora y les importaba muy poquito lo que dijera el señor Pardo Rueda, pero él ensoberbecido y ese gobierno que llamaron del Kinder, doblegado ante Pablo Escobar, era pan comido para los terroristas de todas las vertientes y sabían que era simplemente una etapa más de su avance hacia lo que ellos consideraban la toma del poder. Entonces miremos ustedes cómo miran cada una de las partes este ejercicio. Y se desactiva la coordinadora guerrillera, eso ya lo hemos explicado en otros periodos, se hace la 8ª conferencia de las FARC y de ahí se decide avanzar directamente hacia la capital. El Mono Jojoy lo expresaba, los comunicados que daba, las grabaciones que le interceptaba la inteligencia militar en comunicaciones con sus cuadrillas, pero mientras tanto en la dirigencia política se hablaba de otras cosas. Estaba pendiente el señor Gaviria, era de que lo nombraran de secretario general de la OEA o de la ONU, Noemí Sanina haciéndole el cuarto porque pensaba que ella iba a ser la próxima presidente de Colombia, si no en ese, en el siguiente periodo. Ya se desbloqueó. Que se me desconectó la comunicación, no sé qué pasó. Entonces les decía que es todo un periodo de una complejidad grande y ya entramos en la etapa final del señor Gaviria, que es un gobierno desastroso como el de todos estos dirigentes, y las FARC aprovechan ese desorden que había en el país y lanzan una ofensiva permanente y Cundinamarca desde luego era el objetivo. Y la respuesta del estratega Pardo Rueda y de los analistas que había en ese momento en los medios que siempre han abundado era que las FARC, como los habían sacado corriendo de Casaverde, se habían movido hacia Cundinamarca. Y lo más curioso es que en los archivos de inteligencia y en lo que se les haya dicho estaba escrito que en la 7ª conferencia de 1982 se explicaba del despliegue estratégico hacia la capital de la República por la cordillera oriental con el centro de gravedad ahí para la toma del poder, pero no lo reconocían, lo minimizaban, lo desconocían y por el contrario decían que no, que eso fue el efecto de la Operación Colombia contra Casaverde, la que hizo que los bandidos salieran de allá y se extendieran hacia la capital. Nunca decían que muchos de los campesinos de Pasca, de San Juan de Sumapaz, de Cabrera, eran reclutados y enviados a las FARC, entrenados en Casaverde y diseminados por todo el país. Eso no, porque eso no les convenía y era más fácil, y o es fácil revisar los archivos de los medios de esa época, el triunfalismo de Pardo Rueda de que estamos derrotando la guerrilla. Esto va a llegar a un proceso en que tienen que hacer la paz porque así cayó el M-19 y mientras tanto las FARC creciendo, inmersas en el narcotráfico y solamente el general Bedoya era el que metía el dedo en la llaga y decía están financiándose con el narcotráfico, son narcoterroristas, la UP y las FARC son la misma cosa y demostraba con hechos, pero aparecía era como que era el hombre díscolo el que estaba en contra de y no en la explicación de lo que ocurría. Entonces, en una de esas ofensivas hicieron varios actos criminales, entre ellos atacar directamente a Pasca, Cundinamarca, destruyeron la estación de policía, asesinaron a varios habitantes de la zona y secuestraron a otras personas, se robaron la plata de la caja agraria, montaron retenes y salieron. Hay un peaje que existe
un sitio que se llama San Miguel por la carretera que se denomina la carretera vieja a Bogotá. O sea, sobre la vía Bogotá-Girardot, pero pegada al cerro, bajando por Cibaté, hay un peaje que se llama San Miguel. Y aparecieron por primera vez las FARC allí y asesinaron al que estaba ahí administrando el peaje ese día y se robaron la plata, atracaron a los pasajeros de los vehículos que se movían por allá y dejaron su mensaje de terror. Y pocos días después secuestraron al alcalde de Fusagasugá cerca a un sitio que se llama La Guadita y lo asesinaron más adelante. Entonces fueron hechos muy graves que ocurrieron allá y no se tomó la acción de parte del gobierno nacional, sino vaya el ejército y responda, y pues el ejército puede patrullar y buscar, pero ¿dónde está la integración de las autoridades y cuál es el plan para resolver ese problema? No lo hubo, y mientras tanto Pardo Rueda seguía por allá lucubrando de que los tenía rodeados a las FARC, él como nuevo estratega que ni siquiera había prestado servicio militar. Y en esos ataques pues quedaron varias veces policías heridos. Aquí resaltamos el hecho o el nombre del cabo segundo Jorge David Velasco Pérez y los agentes Carlos Cantón Acosta, Marco Beltrán y Víctor Rocha de la Policía Nacional, que fueron heridos varias veces, fueron heridos en una de estas acciones criminales y pasan al olvido porque son simplemente personas con uniforme a las cuales por tener un uniforme policial o militar se les puede atacar y según los doctos en derecho de guerra son válidos objetivos, pero eso sí, si muere un bandolero o un terrorista, ahí hay un exceso de fuerza y son unas contradicciones terribles. Entonces, a grandes rasgos, eso fue esa primera ofensiva sobre Bogotá, que no dista mucho de cuando aparecieron aquí en La Calera, en las goteras de la capital, y estábamos en pleno cambio de gobierno de Gaviria Samper con todas las connotaciones que hemos mencionado en eventos anteriores. Después de estos hechos, la 13ª Brigada desmanteló una guarida de la cuadrilla 52 en zona rural del municipio de Pasca. ¿Cuál fue la importancia de esta maniobra táctica del batallón Cacique Timanco de la BR-13? Pues que naturalmente después del asalto a Pasca y la destrucción del puesto de policía y las heridas de los oficiales y el atraco simultáneo ahí en el peaje de San Miguel y otros municipios, porque es que paralelamente atacaron otros municipios de Cundinamarca en esos días, tocaba obviamente actuar con las tropas buscando estos bandidos para eliminarlos o capturarlos. Y ahí en Pasca se encontró un campamento grandísimo. Las tropas llegaron, o mejor, al ser advertida la presencia de las tropas, los bandidos se retiraron y dejaron algunas cosas. Y la prensa resaltó que han encontrado unos uniformes militares, unas botas de caucho, pero lo más complejo que se encontró allí fue una gran cantidad de documentos en los cuales se explicaba cómo era el plan de extensión del bloque oriental hacia Bogotá, no solo por Pasca y por el oriente de Cundinamarca, sino por el sur, por el norte, como lo hemos visto ya en otros eventos, y como una serie de vectores de aproximación terrorista, de control coactivo y coercitivo de la población de toda la región apuntaba hacia el control o hacia la toma del poder en lo que Jacobo Arenas había denominado la vanguardia como estímulo de una subversión generalizada. Eso todo se puso en conocimiento del señor Gaviria y el ministro, pero ellos estaban obnubilados con la muerte de Pablo Escobar. Ya era la época del cambio de gobierno y con el viaje de Gaviria a recibir el puesto de la OEA, y todo eso quedó como en el olvido y solamente para los archivos de inteligencia militar y para conocimiento de algunos militares inquietos que siempre estuvieron atentos a lo que iba desarrollándose en el conflicto, pero lo demás en el olvido. Entonces un hallazgo de suprema importancia en un momento trascendental quedó olvidado, como muchas veces ha ocurrido con la documentación
que se le incauta a estos bandidos. Coronel, en 1996, terroristas de la cuadrilla Belardo Romero asesinaron a 5 soldados de la Brigada Móvil 1 en el área rural del municipio de Pasca. ¿Cómo sucedieron estos luctuosos hechos? Ocurrieron por indisciplina táctica, ocurrieron por el desfase que también existe, porque los errores son de todos los lados. Resulta que después de esta operación de la Brigada 13, la Brigada Móvil, lo explicamos, que eran 2 brigadas móviles, nomás en ese momento no había más, fue movida desde el Meta hacia Cundinamarca porque se hizo un análisis, una apreciación de situación y se le hizo ver al mando que ahí es donde está el problema y que el ejército no ha tenido una continuidad en el Sumapaz y que era necesario tener el control, por lo menos operacional, en la zona de San Bernardo, Pasca, Fusagasugá, Veláez y Cabrera y San Juan de Sumapaz, para, por medio de patrullaje permanente y trabajo de inteligencia y acción ofensiva, hacer que los bandidos salieran de sus guaridas y enfrentarlos, capturarlos, interrogarlos, conseguir la información y desarrollar todo ese esquema que estaba en el olvido. El mando militar, en ese momento estaba el general Bedoya, lo entendió así, aceptó la recomendación y dio la orden de que se enfocara la brigada móvil ahí en esa zona. Y hubo un año largo, casi 2 años exitosos, desde mediados del 94 hasta comienzos del 96, en el cual se le causaron varias bajas, se le golpeó, y el mono Jojoy estaba decepcionado y estaba también con ideas de venganza. Pero hubo cambios de mandos tanto en la brigada móvil como en los batallones, y la dinámica cambió y se volvió otra vez al estilo de siempre del patrullaje sin ponerle foco al asunto, sin analizar la información como era. Y un batallón que entró a relevar a otro, a Pasca, montó un retén donde todos los días llegaban a las 8 de la mañana, montaban el retén los soldados y se estaban hasta las 4 o 5 de la tarde y al día siguiente volvían a las 8 de la mañana y montaban el retén, requisaban los pasajeros. Pues obviamente las FARC están ahí regadas en esa zona y tienen sus campaneros, como llaman ellos, le cogieron la rutina y en una sorpresa vinieron y asesinaron a 5 soldados y le robaron el armamento. Fue un golpe muy duro, pero fue una irresponsabilidad del comandante de esa unidad que convirtió en una rutina y sin ninguna medida de seguridad esa acción, y pues eso empoderó nuevamente al mono Jojoy. Y un hecho ocurrido ya en la mitad del gobierno Samper, cuando todos recordamos que estaba en ese escándalo de que ha recibido el dinero del narcotráfico, que no lo ha recibido, que el general Bedoya se oponía a que pusieran a un señor de ministro que tenía antecedentes, que había pasado preso el señor Botero Sea, y todo ese escándalo de inseguridad que había, o de mal manejo de la seguridad nacional. Entonces cualquier golpe era muy sensible y este golpe fue demasiado sensible, porque para una unidad élite de las fuerzas militares ser sorprendida de esa manera tan infantil en guerra, pues le daba posicionamiento a las FARC, y al mono Jojoy lo hacía, como él mismo decía, dárselas de farolo. Entonces, ese fue el suceso lamentable, pero muy real, que ocurrió en Pasca. Mi coronel, ¿cómo relató Caracol Radio el asesinato de 2 agentes de la policía en Pasca, Cundinamarca, en 2001? ¿Y qué relación tiene este hecho con las conversaciones del gobierno Pastrana con los terroristas en el Caguán? Bueno, entonces vemos que el asesinato de los 5 soldados ocurre en el año 96 y vamos pasando 5 años para analizar el ataque en Pasca. No quiere decir que durante esos 5 años no ocurrieron hechos. Claro que ocurrieron muchos. Hubo capturas, hubo nuevos enfrentamientos, hubo muchas operaciones y la región siguió convulsa. Pero vamos a resaltar
para demostrar que es siempre reiterativo en Pasca, y es que están en plenas conversaciones del Caguán, ya están antes por terminarse, estamos hablando de mayo, de noviembre mejor, del 2001, y las FARC vuelven y se meten a Pasca, Cundinamarca, en una acción terrorista para robarse el dinero del Banco Agrario y ajusticiar, como dicen a ellos, a otras personas que no les cooperan, no les colaboran, y atacan nuevamente este puesto de policía, asesinan a 2 policías y dejan 8 policías heridos en esta región. Y al mismo tiempo montaron unos retenes en diferentes regiones, y en todos estos hechos pues asesinaron a miembros de la fuerza pública, atracaron a pasajeros, le robaron las joyas, el dinero, lo que es usual en la vida bandolera. Y en otras partes del país cometieron este tipo de acciones. Entonces, aquí viene el tema de que el señor Pastrana siempre se sale por las ramas de que fue Tiro Fijo el que le cumplió con la paz y que fue Santos el que le entregó el país a la guerrilla, y eso no es cierto, ni lo uno ni lo otro. Es que él nunca tuvo claridad, ni se dejó asesorar, ni tampoco en el mando militar le dieron la asesoría clara de lo que estaba gestándose, porque como no le ponía cuidado, sino él estaba ensoberbecido con sus viajes y con su presencia en el exterior hablando de paz y de paz. No decía paz total, pero era el mismo argumento. Entonces, las FARC hacían ferias y fiestas, y aquí vemos este hecho. Atacan en varias partes del país de diferentes maneras, no solamente con los asaltos a los poblados, sino con esos retenes en las carreteras sorpresivos, donde secuestraban, robaban, atracaban y mataban. Y aquí en la vía Pasca, asesinan a 2 policías, dejan heridos a 8, y todo pasa al olvido. Si hoy en día se pregunta a muchas personas qué fue lo que le pasó a la gente Fernando Calvo y al patrullero Yesner Ayala de la policía cerca a Pasca, nadie sabe eso, porque fue un hecho más, fue una noticia más, como vuelven las guerras, los sucesos. Si hacemos un paréntesis, lo que está pasando en Ucrania, pregunta qué pasó en tal municipio de Ucrania. Puede que el día que describieron la atrocidad tenga como un despliegue mediático, pero a los 3, 4 días se olvida, y la misma eh, reiterativa acción de la guerra va haciendo olvidar esos hechos. Aquí es lo mismo. Las FARC cometieron miles de atrocidades, y al elaborar un informe de la Comisión de la Verdad no se cuenta esto, porque no es verdad, sino es una farsa, y esto más bien se obvia, pero son hechos muy reales que no se pueden olvidar, que en plenas goteras de la capital de la República las FARC montaban este tipo de retenes y asesinaron policías, asesinaron soldados, secuestraron campesinos, destruyeron la caja agraria, destruyeron los cuarteles, se robaban el dinero con el que el Estado eh, invertía para desarrollar el campo, y entonces dicen que la culpa del desarrollo del campo es del Estado que no ha invertido. ¿Y por qué no mencionan que las FARC se robaban ese dinero para invertirlo en narcotráfico y multiplicar sus arcas? Esa es la realidad. ¿Y por qué al señor Pastrana no se le hace un juicio histórico y político de su responsabilidad en haberse desplegado ante lo que le imponían los bandidos en aras de conseguir un premio Nobel de Paz, sin pensar en el daño que le estaba haciendo al país, y que hoy lo estamos sintiendo con todo lo que nos pasa? Y coronel, en el 2014, tropas del Ejército Nacional capturaron a un terrorista de las FARC que se movilizaba entre Pasca y El Duda. ¿A qué se debe este cambio de actividades de las cuadrillas 55 y 52? Ese cambio, mi coronel, radica en lo siguiente. Mencionamos el último hecho en el 2001, y este nuevo hecho es del 2014, y volvemos a hacer la misma aclaración de lo del 96 al 2001. No es que durante estos 13 años haya habido un remanso de paz en la región, no. Y al contrario, es un periodo larguísimo de operaciones, de combates,
de acciones combinadas de las fuerzas militares y de policía con la fiscalía para desvertebrar todas estas organizaciones, y ocurren muchos hechos, bates, muertes, secuestros, capturas, etcétera. Pero vienen dos eventos importantes: la muerte de Tiro Fijo con el Plan Renacer de Cano y el inicio de las conversaciones de la administración Santos con las FARC. Entonces, ahí es donde queremos resaltar que esa presión militar que tuvieron en Cundinamarca, en Pasca, hace que todos estos grupos armados se replieguen hacia el Meta. Inclusive hay un documento muy importante que ya lo hemos publicado, que son las instrucciones del Mono Jojoy a estas cuadrillas. Entonces, los ministros de Defensa civiles, que han sido todos candidatos presidenciales desde antes de posesionarse, ya se consideran el siguiente presidente, utilizaron ese suceso fue para cambiarle el nombre a estas organizaciones y llamarlas disquegabores, grupos de apoyo al terrorismo y no sé qué cosas, y para decir que bajo su gestión fueron derrotadas las FARC. Pero la realidad es que las FARC ni estaban derrotadas, tampoco estaban fortalecidas, como ellas dicen, sino que estaban en un proceso de reacomodamiento. Y lo que hicieron fue un repliegue estratégico de los grupos armados, forzándolos a moverse más en la misma zona donde tenían las milicias para fortalecer precisamente esas milicias, que es la esencia del Plan Renacer. Entonces, por esa razón, este sujeto, en plenas conversaciones en Cuba, cuando las FARC están hablando de que se van a desmovilizar y que van a hacer la paz, es capturado, y era el que movía una gran red de extorsionistas y de contactos en toda la zona, desde Pasca hasta el Sumapaz, pero ya en una dinámica diferente a esa presencia permanente de la acción armada, ya que, como lo vimos en otras ocasiones, por ejemplo, fue eliminada Mariana Pérez, otros bandidos que se movían por el páramo. Entonces, ante esa presión militar, recurrieron a un nuevo esquema sin abandonar esta zona estratégica, sino continuando con el reclutamiento, con las finanzas, pero de una forma mucho más móvil, para no caer en el asentamiento fijo, que fue lo que les produjo varias bajas y varios retrocesos en el proceso revolucionario. Entonces, esa es la razón por la que este bandido es capturado y la importancia que tiene de haberles puesto preso a quien movía una gran cantidad de actividades clandestinas con un nuevo enfoque de la guerra sin perder el objetivo sobre Bogotá. Adelante, mi coronel. Mi coronel, coadyuvó el pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes del municipio de Pasca, Cundinamarca. Nos parece que este pacto de Santos con las FARC solo ha servido para que la ONU, que es absolutamente improductiva, donde hay problemas graves en el mundo, se haya dado como una publicidad de que en Colombia está acompañando la paz y que la ONU en el mundo hace la paz. Y aquí vemos una reunión de miembros de la ONU que se les ha alargado, se les ha prolongado su permanencia en Colombia, reunidos con campesinos y con bandidos de las FARC en Pasca, en alguno de los tantos eventos que han hecho de socialización de la paz. Pero si lo miramos en el fondo, esos los únicos que favorecen son a los bandidos de las FARC, que legitima sus acciones anteriores y deja en el olvido lo que están haciendo de reconstruir el proceso revolucionario. Porque como vemos, este mensaje es del año 2018, pero miremos aquí que en el año 2022 la Defensoría del Pueblo de Colombia lanza una nueva alerta, vuelve y habla de que las FARC están en Cundinamarca, que los tenemos nuevamente en Pasca, en Sumapaz, en Cabrera, que están secuestrando, que están reclutando, que hay presencia de grupo armado, que se requiere nuevamente que el ejército entre a actuar. Entonces uno se pregunta,
volvemos aquí. Porque en el 2018, o sea, 4 años antes de que eso ocurra, está la ONU hablando de paz y los campesinos de la región diciendo que todo es un remanso y una maravilla? ¿Y por qué en el 2022 vemos que la misma Defensoría del Pueblo sale y destapa diciendo, señores, esto aquí ha seguido, hay secuestro, hay extorsión, siguen reorganizando, están otra vez andando grupos armados, se necesita presencia del Estado? Entonces, ¿a quién le creemos de los dos? ¿A la ONU, que dice que todo esto es una maravilla, o a la Defensoría del Pueblo, que con fechas, con hechos y con detalles precisos dice que las FARC volvieron allá? Entonces, en síntesis, eso nos indica que el pacto FARC-Santos no fue sino una farsa, que las FARC siguen manejando un doble discurso y que están aprovechando las debilidades del Estado para avanzar en su proceso. Mi coronel, ¿cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación de los niños como actores obligados o como víctimas abusadas en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC? Este video nos lo muestra. Pues se pegó ahora. No pasa, no sé qué ocurre. Se nos pegó el video. ¿Y ahora qué le hacemos? Pero es el video institucional que tiene la fundación, con el cual resaltamos estos sucesos. Ya. No, tocó ponerlo así porque no despega. Está sin sonido. Vamos a ponerle sonido. Esto aquí no está dando brega hoy. Puede ser. Vamos a ponerle el sonido a esto. Nos embarga la tristeza observando este video institucional de la Fundación en contra de nuestra niñez. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra Fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudios científicos de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas de las FARC
contra la fuerza pública y los habitantes del municipio de Pasca, en el departamento de Cundinamarca, durante varias décadas tenemos para ver. Muchas, mi coronel, muchísimas, y sobre todo que tienen un contenido del más alto nivel político estratégico alrededor de esta agresión. Mencionemos algunas. Así como hemos dicho que era un antecedente, en realidad también es un consecuente, ¿no? Son un montón de ataques terroristas sumados uno con otro por la, por la paz de las FARC, ¿no? Por la paz comunista. Y seguimos en el mismo embeleco. Van 8 décadas de agresión terrorista armada con visión comunista y el país no evoluciona. Sus dirigentes siguen enfrascados en la paz, pero la paz comunista, no la paz que le corresponde al país. Hay un olvido sistemático de todos los gobiernos, inclusive del actual, de lo que ocurre alrededor del Gerland, del centro de poder del país, de Bogotá. El refinamiento táctico y el sicariato comunista siguen en la orden del día y las FARC siguen con otros nombres, con supuestas disidencias, con lo que sea, pero siguen en la misma. Y el Partido Comunista mantiene su posición morronga de que es, pero no es, pero nunca cuestiona, ni desconoce, ni descalifica estas acciones, porque hasta donde conocemos, después de que se firme el pacto FARC-Santos, supuestamente se desmoviliza la mayoría y quedan unos supuestos grupos de disidencias que en apariencia, según ellos, no tienen nada que ver unos con otros. No hemos escuchado al primer dirigente del Partido Comunista descalificándolos, sino al contrario echándole la culpa al gobierno, que es que esos existen porque el gobierno no cumple el proyecto de lo acordado y que el señor Iván Márquez, con los bandidos que se fue para Venezuela, fueron entrampados, y lo dijo hasta Petro, lo dijo el que está de ministro de Relaciones Exteriores, que fue que los entramparon y que ellos no eran narcotraficantes. Y el gobierno de Estados Unidos y las demás fuerzas militares y los organismos de inteligencia tienen todas las pruebas de que están metidos en el narcotráfico, pero según el gobierno, el mismo Petro dice que fueron entrampados. Entonces, si no hay esa responsabilidad comunista de ponerlo en su sitio, pues a cualquier lego en la materia le queda la sensación que es un estratagema y que lo que están es haciendo una combinación de formas de lucha. Ese terror que hay en la población civil sigue siendo manipulado por las supuestas organizaciones sociales que en apariencia dicen defender a los campesinos y a los indígenas y a las comunidades rurales, pero que en el fondo están manipuladas e infiltradas por las guerrillas de las FARC. Hay una consecuencia permanente de la debilidad de carácter de los gobernantes durante todo este periodo, y a esa debilidad de carácter la indiferencia y sus intereses personalistas y politiqueros, porque no hay políticas de Estado, no hay programas a largo plazo, no hay proyectos, sino el proyecto de ellos es cómo mantener un grupo y cómo tener los caudales electorales a su favor en diferentes regiones con sus caciques y cómo repartir corrupción y mermelada, que eso sostiene a esas élites y a esos grupos, y no importa que el grueso del país esté en bancarrota o en barreno, porque ellos están bien. Y lo importante es que ellos y su grupo estén bien. La región del Sumapaz tiene una importancia estratégica que se relaciona con el punto número 2, si es tan importante tanto en lo ecológico como en el suministro de recursos hídricos para la capital, como en el suministro de alimentos, porque ya lo vimos, el municipio de Paz, que es una de las despensas agrícolas de la región, como lo es Cabrera, como lo es San Bernardo, etcétera. ¿Por qué no se ha considerado eso de otra manera y se le han dado unos enfoques estatales? Por una razón supremamente sencilla, porque allí no hay una votación grande. Entonces a ningún gobernante le interesa meterle mucho recurso allá y un trabajo permanente, porque los votos son mínimos. En cambio, si hace politiquería barata en una zona poblada como el sur de Bogotá, ahí sus candidatos van a conseguir más votos que los que conseguirían en la región de Sumapaz. Triste y dura realidad.
Todas esas muestras de terrorismo que le vemos a las FARC se relacionan con las conferencias de cada episodio de la época guerrillera y los plenos ampliados. Pero se pregunta uno, además de los análisis que se hacen por parte de los organismos de inteligencia y que se distribuyen unos documentos, no pasa absolutamente nada. Las guerrillas hacen unas conferencias, unos plenos ampliados, en los combates se les decomisan esos documentos y está escrito todo lo que están haciendo y lo que van a hacer. Se le presentan al alto gobierno y salen y dicen una situación preocupante. Los ministros de defensa civiles, que no tienen la menor idea de eso, salen ante los medios y dicen que se consiguió y que se está combatiendo y que están contra la pared, pero no se ve la respuesta estratégica del Estado a esa estrategia. Y por eso la guerrilla ha pervivido y el Partido Comunista ha hecho ferias y fiestas con el Estado en ese campo. El narcotráfico, el secuestro y la extorsión son un triángulo que sumados uno con otro han llegado hasta el Sumapaz, no con coca, porque la coca no se cultiva en las zonas altas, pero sí con la amapola, que varias veces las tropas han destruido cultivos de amapola en toda esta región del Sumapaz, donde están las FARC controlando la producción. Entonces, el tema se alarga, se complica. Y lo mismo que es reiterativo, lo decíamos al inicio, ese triángulo de una presencia internacional de personas que pertenecen a las FARC o que son aledaños a ellos, que tienen contactos con ONGs, que les hacen la publicidad y les ayudan a legitimar fuera del país con el terrorismo que hacen aquí dentro de Colombia y el cuento de que hay que dialogar por la paz. Entonces, como vemos, hay una responsabilidad política enorme de las dirigencias y todo se ha traducido o se ha trasladado en que sea una acción militar para contrarrestar un problema tan complejo. Y en este caso específico, como lo vemos, en un municipio que queda a muy pocos kilómetros de la capital de la República, donde todavía hay campesinos analfabetos, donde todavía no hay carreteras rurales y es el municipio que nos abastece en gran parte de muchos de los productos agrícolas que consumimos en la capital de la República. Adelante, mi coronel González, que debe tener usted muchas reflexiones también hoy. El municipio de Pasca es un poblado típico de la zona rural colombiana. Pobladores trabajadores religiosos, tradicionalistas y pacíficos por naturaleza, pero que debido a su nivel educativo es vulnerable, y especialmente a las ideologías políticas, en especial ante la agresiva arremetida de los adoctrinadores comunistas, que en forma sistemática e insistente se apoderan de las mentes ingenuas y manipulables con promesas imaginarias y falsas de un futuro de riquezas inventadas. Todo eso para comprometerlos en una lucha armada criminal que en lugar de aportarles felicidad, solo les retribuyen sufrimientos. Es una perversa manipulación de las mentes débiles de las personas buenas y honorables, que pueden ser convertidas en asesinos porque el fanatismo es ciego y irracional. Especialmente en los campesinos que no logran captar para darse cuenta del manejo al que están siendo sometidos. Estos son los hechos que ocultó por omisión premeditada por el sesgado informe de la verdad que hizo el jesuita Francisco de Ruc, personaje que fue ubicado en las teorías de la deformada teología de la liberación o de la acción social de la Iglesia, ideas que condujeron a varios prelados a tomar las armas contra el pueblo y el gobierno colombiano, motivo por el cual varios grupos terroristas impulsados con esas doctrinas han asesinado a muchos colombianos, que es la misma gente que ellos mismos le han prometido proteger de una supuesta agresión por parte del gobierno, donde la lucha de clases inventada por el marxismo comunista es el causante de mucho terrorismo publicitado por los miembros del Partido Comunista en Colombia. Muchas gracias, coronel.
Bueno, mi coronel, entonces su resumen apunta a corroborar todo lo dicho y esto es para que los colombianos reflexionemos dónde está el problema y cuál es el cambio que hay que hacer. Es un cambio de estructuras políticas, cambio de proyectos políticos y el cambio de esa dirigencia anquilosada que se ha quedado en lo mismo por proteger sus intereses y ha permitido que esto crezca de una manera abrumadora contra los colombianos. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, seguimos observando el alto grado de humillación a que son hoy en día sometidos nuestros héroes, quienes injustamente han sido condenados por hechos que nunca cometieron y en procura de la protección y defensa de humildes campesinos que siguen buscando a sus hijos arrancados con violencia del seno familiar, viéndose obligados a abandonar sus tierras y propiedades fruto del sudor de su trabajo de colonización, pero bajo el azote sanguinario de ideas foráneas. Es por esto que reiterativamente invitamos a todos a ver y escuchar la verdad verdadera de la que ha sido la sistemática horda criminal, en especial de las comunistas FARC, especialmente para que nosotros y nuestras futuras generaciones no tengan la penosa necesidad de repetirlas, revivirlas con seguridad, con mayor crudeza y violencia vistas. Reflexión. ¿Por qué si dos partes, gobierno FARC, Santos Timochenko, firmaron un acuerdo de estricto cumplimiento, solo se exige al gobierno, a una de las partes, mientras fracciones de la otra se regresaron a la toma de las armas que supuestamente habían entregado para continuar con sus acciones narcoterroristas y como burla afrenta? Hoy los incluirán en nuevas conversaciones para seguramente un nuevo acuerdo. Muy a pesar de los onerosos gastos producto del pago de nuestros impuestos que hasta ahora se han hecho. Porque no hay un reclamo. ¿Por qué no hay un reclamo y explicación de los comunes ante esta clara violación de lo pactado? Eso es todo, mi coronel Villamarín. Que podría decir que no hay un reclamo porque están desarrollando lo que ellos quieren y al contrario les conviene enmascararlos. Y por eso está la respuesta, haría la respuesta a su segunda pregunta. ¿Por qué solamente se le exige a una parte y no a la otra? Porque es parte del plan. Esa podría ser la explicación. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al final de este ejercicio y escuchamos nuestro mensaje institucional agradeciéndole a todos la atención. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.